Buenos días, hermanos. Vamos a orar y dar inicio a este servicio, que es la primera vez que nos reunimos de nuevo después de, no sé, como 3 meses, algo así. Y es una bendición poder estar juntos. También que hoy es el Día del Padre, que vamos a celebrar ese Día del Padre, y vamos a tener un mensaje también que tiene que ver con los padres. Vamos a orar y poner ese tiempo en manos del Señor. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tus bendiciones, gracias. Podemos estar aquí reunidos y disfrutar de la comunión de nuestros hermanos. Pedimos que bendigas esta mañana, que bendigas este servicio, todas las palabras que se diga hoy, que sean para nuestra edificación y también para tu honra y tu gloria. Pedimos que tu Espíritu nos asiste, que nos ayude en esta mañana y que podamos glorificarte con nuestros pensamientos y también con nuestros corazones. Entonces ponemos todo esto en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de empezar, quiero mencionar algo acerca de la cuestión de reunirnos, la cuestión de no reunirnos. Yo sé que ha sido, lo hemos visto como una situación temporal, el no poder reunirnos por las últimas semanas. Y esperamos que sea así, que solamente ha sido algo temporal. Pero si viviéramos en muchos otros lugares del mundo, como en China, estaría ilegal siempre una reunión de este tipo y de este tamaño. A menos de que fuera una reunión completamente aprobada por el gobierno. Porque sí hay unas iglesias que son aprobadas por el gobierno. Pero estas iglesias tienen que someter, bueno, los pastores tienen que someter sus mensajes al gobierno, tienen que ser revisadas. El gobierno tiene sus espías observando a toda la gente, tienen cámaras para ver quién va y quién no va. Entonces, no hay libertad para que uno diga lo que piensa que debe decir. Entonces, por eso en China hay un gran movimiento de cristianos que se reúnen, lo que decimos de la iglesia subterránea. Y ellos se reúnen en grupos de máximo de 12, sabiendo que pues es ilegal tener una reunión de más de 12 personas en una casa, por ejemplo, o cualquier otro lugar, a menos de que sea algo que el gobierno permite. Entonces, así es la mayoría de la iglesia allá. Tener una reunión así es ilegal, ¿sí? Como estamos teniendo, totalmente. Y yo, no sé ustedes, yo he pensado en estos últimos meses, pues, ¿estamos haciendo bien al no reunirnos? Yo creo que es una cosa que debemos llevar de reflexión y pensar que, pues, el mandato en la Biblia es claro. Yo lo dije una vez, pues, la necesidad y la libertad para reunirnos nos viene de Dios, no viene del gobierno. El gobierno, pues, supuestamente tiene nuestros intereses por la salud en sus pensamientos, ¿verdad? Pero yo creo que también pisotean nuestras libertades. Entonces, yo creo que tenemos que pensar qué haríamos si de veras totalmente estaría ilegal tener reuniones, a menos de más de 10 personas, como han dicho, ¿verdad? Y que pues tal vez tendríamos que organizarnos para tener reuniones en casas de manera regular, disciplinada, con hasta 10 o 12 personas. Pero bueno, esta es cosa aparte del mensaje, pero para que lo llevamos de reflexión. Hoy es el Día del Padre. Quiero primero visitar a todos los papás que están aquí hoy con nosotros. Y hoy quiero ver algunas reflexiones del libro de Génesis sacado de la vida de Abraham. Hace, ¿cuánto fue? Como un mes que tuvimos, les di un mensaje del Día de las Madres.
y hablé un poquito acerca de Sara y les dije que pues tal vez una de las cosas más importantes que sucedió en la vida de Sara fue que dio a luz a Isaac. Y lo vemos en el libro de Génesis, qué tan importante fue este evento. Y también podemos decir que era un gran evento y muy importante en la vida de Abraham. Vemos que su paternidad es algo que es muy importante vez tras vez tras vez en el libro de Génesis. Entonces, quiero animarles a abrir sus Biblias a Génesis 12 y vamos a estar viendo algunos pasajes desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, unos versículos aquí y allá. Voy a leerlos y hacer comentarios acerca de algunos de estos versículos. Primero vamos a leer Génesis 12, del 1 al 7. Dice así: Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho. Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Atravesó Abraham el país hasta hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. El nombre Abraham quiere decir Padre exaltado. Padre exaltado. Es muy interesante que tenía este nombre, que cuando encontramos a Abraham por primera vez aquí en este capítulo, Abraham tiene 75 años, no tiene ningún hijo. Es decir, tiene el nombre de hijo, de que es Padre exaltado, pero no tiene ningún hijo todavía. A los 75, pues para nosotros 75 sería muy grande para no tener hijos, ¿verdad? Que no pensaríamos que alguien va a tener hijos después de 75. Abraham sí vivió bastante más que nosotros. Normalmente yo creo que vivió hasta 175, 100 años más, pero hasta ahorita no tiene hijos. Pero Dios le está hablando aquí de su descendencia. ¿Sí? Aunque no tiene hijos, Dios le está hablando de su descendencia. En cuanto a su descendencia, Dios dice por lo menos tres cosas. Dice primero que su descendencia será numerosa. Segundo, que será de bendición para todas las familias de la tierra. En tercer lugar, que Dios les va a dar cierta tierra ahí en Canaán. Entonces, yo quiero hacer una breve reflexión aquí. Pues mira qué importante es para Dios el asunto de los hijos y la descendencia. Sí, nosotros pensamos de corto plazo. Nosotros, si acaso, pensamos en nuestros hijos y tal vez en nuestros nietos, ¿verdad? Casi no hay nadie que llegue a realmente pensar en sus bisnietos, ¿verdad? O más allá, porque es muy difícil para nosotros imaginar tan lejos en el futuro. Pero Dios está pensando en toda nuestra descendencia. Él estaba pensando en la descendencia de Abraham, que iba a ser muchas generaciones. ¿Sí? En el libro de Mateo dice que hay 14 generaciones de Abraham a David y 14 generaciones de David a, alguien que regresó a la tierra de Babilonia, se me olvida su nombre, y luego 14 generaciones de ahí a
a Jesucristo. Con por lo menos 42 generaciones de Abraham a Jesucristo. Y Jesús estaba pensando en todas estas generaciones y aún muchos más que estaban por venir. Y Dios está pensando en tu descendencia también. Quiero retarles, padres, a pensar así de largo plazo. Usen su imaginación. Piensen sobre cómo lo que lo están haciendo va a afectar no solamente a tus hijos, pero a tus nietos, a tus bisnietos y a los que pueden venir después y después y después. Aun si tú no estás pensando en ellos, Dios sí está pensando en ellos. Es una verdad que lo que tú haces con tus hijos tendrá influencia en sus hijos por generaciones. No sé si se acuerdan, hace un par de años les di una ilustración verídica de dos hombres. Uno era Jonathan Edwards, un pastor, predicador famoso, y su descendencia. De su descendencia había pues muchos predicadores, muchos profesores de universidades, varios congresistas, gobernadores, gente de bien, de todo tipo. Y un contraste con un hombre que era un criminal y que de su descendencia había muchos criminales, muchas prostitutas, mucha pues, gente de maldad. Era extraño como seguían y seguían y seguían el ejemplo que les había dejado su padre. Entonces, hay que pensar que lo que hacemos nosotros va a tener mucho impacto en nuestra descendencia. Vamos ahorita a Génesis capítulo 13 y vamos a leer los versículos 14 al 16. Aquí en ese capítulo, Abraham y Lot se separan, si se acuerdan de este evento, y Lot se va hacia Sodoma y otra vez Dios llega con Abraham para hacerle promesas. Dice el versículo 14, y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Otra vez, vemos que Dios está pensando en la descendencia de Abraham. Entonces, otra vez, creo que nosotros debemos estar pensando en nuestra descendencia. Vamos a capítulo 14. En el capítulo 14 hay una guerra. Sí, las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, que son 5 ciudades, son derrotados por una coalición de 4 reyes que vienen con su ejército y capturan a la gente de estas 5 ciudades y los llevan cautivos. Entre ellos está Lot, el sobrino de Abraham, y su familia. Entonces, cuando Abraham escucha la noticia de que su sobrino Lot había sido capturado, vamos a leer lo que sucede en el versículo 14 de Génesis 14, pero dice así, al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Recobró todos sus bienes y también a su pariente Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a la gente. Abraham lidera una batalla que se describe en un solo versículo. Esta es una hazaña. ¿Sí? Si uno de nosotros hubiéramos hecho algo así, hubiéramos reunido los 318 hombres que nosotros habíamos entrenado
y habíamos ido para derrotar a 5 reyes y sus ejércitos, yo creo que escribiríamos mucho más que un solo versículo acerca de ello. Este realmente es una gran hazaña, pero obviamente Dios estaba con ellos, estaba con Abraham. Pero también es interesante ver el impacto que Abraham tuvo con todos los que estaban alrededor de él, con 318 hombres que le servían. Él les había adiestrado para la guerra y ellos le siguen a esa batalla. Es muy interesante todo lo que sucedió aquí. Pero este es importante, este evento, para tomar en cuenta lo que va a suceder después cuando Dios habla con Abraham acerca de Sodoma. Porque aquí Abraham había rescatado a la gente de Sodoma y Gomorra, si estas ciudades perversas, malvadas, él los había salvado. Vamos al capítulo 15. Versículos 5 y 6, vamos a ver que Dios formalizó su pacto con Abraham. Versículo 5 dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y este es un pasaje famoso que tenemos en el libro de Romanos que Pablo citó para decir, pues, Abraham creyó en el Señor y se lo fue contado por justicia, para decir que la salvación es por fe, no es por obras. Otra vez tenemos a Dios prometiendo que la descendencia de Abraham va a ser muy numerosa. Vamos al capítulo 16. En ese capítulo, Sarai dio su sierva Agar a Abraham para tener un hijo con ella. Ustedes sí saben la historia, espero que saben esta historia, pues Abraham y Sara pues ya están avanzando en edad, ya tienen como 85 años de edad y Sara pues ya está muy preocupada. Ella sabe que ella ya no puede tener hijos. Y dice, pues, si yo no puedo tener hijos, mejor pues voy a dar mi sierva a Abraham para que tenga un hijo a través de ella. Y pues hacen esa cosa que no era conforme al plan de Dios. Y nace Ismael. Entonces, cuando él nace, Abraham tiene 86 años. Algo interesante aquí que, pues yo creo que en el matrimonio, muchas veces el hombre debe escuchar a su mujer, debe tomar en cuenta su consejo, especialmente si es una mujer piadosa. Pero también tiene que pensar con discernimiento, que hay momentos en las escrituras donde vemos que el hombre no debe escuchar a su mujer. Y ese fue uno de esos ejemplos en que Abraham debería haber dicho a su esposa, a ver, espérate, esto no es conforme al plan de Dios, esto no vamos a hacer. Podemos pensar en Adán también, que él siguió a su mujer, siguió a su consejo. Mira, aquí estamos. Pero también pensando en eso, es interesante que celebramos el Día del Padre, celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Hijo, pero no hay ningún día del esposo, ningún día de la esposa, tampoco un día del matrimonio. ¿Por qué será? Este mundo está llegando a un lugar donde desprecia el matrimonio. Desprecia este pacto que se hace entre esposos. Podemos ver en muchas películas que salen hoy día, ya desde hace varios años, Disney es uno de los que hace esto, de que casi nunca aparece una pareja sana. Un matrimonio sano casi nunca aparece en las películas. A ver, pues, les reto.
encontrar uno de las películas populares que demuestra una pareja o un matrimonio sano. Casi todos son gente divorciadas. Es chistoso como que muchas veces se demuestra un padre que tiene mucho cariño a su hijo, pero está divorciado de su esposa. Es clásico, siempre sucede. Ignorando el hecho de que, pues, el divorcio tiene demasiado impacto negativo en los niños, mucho impacto. Y es realmente, no sería muy común encontrar padres que realmente están dedicados a sus hijos que no han sido que no han podido dedicarse a sus esposas. ¿Sí? La verdad, en la vida real es difícil que un hombre se dedica a sus hijos, pero no se puede dedicar a su esposa. Eso no sucede con tanta frecuencia. Por eso es tan importante el matrimonio en la crianza de los hijos. Es tan importante cuando hablamos del Día del Padre, debemos hablar del matrimonio también. ¿Qué tan importante es el ejemplo que los papás dan en su matrimonio a sus hijos? Y les he dicho antes que el mejor regalo que un hombre puede dar a sus hijos es amar a su esposa. Y porque este ejemplo va a influir en ellos para sus matrimonios, ¿sí? Y tenemos muchas instrucciones en la Biblia. Sabemos que el matrimonio es un pacto. Se basa en promesas solemnes entre dos personas delante de Dios. Tenemos la instrucción en Efesios 5:25, por ejemplo, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Saben que hay un dicho mexicano? Creo que es un dicho mexicano, corrígame que si estoy mal, que dice, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Sí, es un dicho mexicano, ¿verdad? ¿Saben que hay cierta verdad bíblica en esta frase? No que no importa entenderlas. Yo creo que un buen esposo va a intentar entender a su esposa. Tal vez tendrá éxito o tal vez no tendrá éxito. Pero de todas formas, el mandato existe. Ama a tu esposa. ¿Sí? Ama a tu mujer. Si la entiendes o no la entiendes, ámala. Esa es la instrucción de Dios. Entonces, este dicho mexicano, pues, tiene bastante verdad y lo encuentro muy interesante. Vamos adelante a Génesis capítulo 17. Aquí en ese capítulo, Abraham ya tiene 99 años. Dios le aparece de nuevo y repite sus promesas a él. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice: en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Seré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, de ti saldrán reyes. Aquí tenemos el cambio de nombre de Abraham a Abraham. Si su nombre anterior quería decir Padre exaltado, y su nuevo nombre quiere decir Padre de multitudes. ¿Sí? Padre de multitudes. Y Dios le dijo a Abraham: de ti saldrán reyes. Él salió todos los reyes de Israel, ¿verdad? Desde Saúl, David, Salomón y todos los reyes de Israel salieron de Abraham. Aquí también en este capítulo Dios le dio a Abraham la señal de circuncisión. También le prometió que iba a tener un hijo con Sara. Sí,
Abraham estaba pensando en su hijo Ismael y pensando que tal vez Dios iba a bendecir este plan humano que él había hecho, que fue en contra del plan de Dios. Y él dijo, pues, no puedes utilizar a Ismael como el hijo de la promesa, y Dios dice que no. Vas a tener un hijo con Sara. Y Abraham se rió. Vamos a leer lo que dice Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y Abraham se rió, y en el siguiente capítulo Sara se ríe también. Y bueno, cuando nace su hijo, le ponen el nombre Isaac, que quiere decir risa. Y pues es una evidencia de la bendición de Dios, que Dios les dio risa después de tantos años de espera, de tantos años de dolor. Hay unos principios, o un principio especial aquí que quiero mencionar, que lo mencioné en el Día de las Madres también. Dios es soberano sobre tu habilidad para tener hijos. ¿Sí? Muchas veces pensamos que pues, los hijos vienen naturalmente. ¿Saben qué es? Es interesante. Hay mucha gente que quiere tener hijos, no pueden tener hijos. Hay otros que no quieren tener hijos y tienen demasiados. Pero bueno, Dios es soberano sobre los hijos. Y una cosa que pueden hacer como una tarea, una investigación, es mirar la descendencia, las genealogías que encontramos en el libro de Éxodo, y mira los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, y puedes ver los hijos de Jacob y cuántos hijos cada uno tuvo. Uno tal vez pensaría que en aquellos días donde no había nada de anticoncepción, ¿verdad?, que todos tendrían muchos hijos. Pero ¿saben? No es cierto. Hay unos que tienen un hijo o 2 hijos o 3 hijos y otros que tienen muchos más. Nos lleva a la idea de que pues, Dios fue soberano en sus vidas, en sus familias, para darles los hijos que Él quiso darles. Entonces, pues Dios es soberano sobre esto. Pues Abraham había esperado 100 años y no había podido tener hijos, Abraham y Sara. Si Dios da hijos, es porque Él quiso darte esos hijos. ¿Sí? Hay que pensar en eso. ¿Sí? Ningún hijo es un accidente. ¿Sí? Ningún hijo. Ni los que nacen de violación. Fíjense, Dios está ahí. El niño no tiene la culpa de nada, ¿verdad? Ningún niño que nace, que es concebido, es un accidente. Dios es soberano sobre el nacimiento y sobre la concepción de los hijos. También, Dios tiene planes y propósitos para tus hijos. Es también parte de su soberanía. Él te dio estos hijos porque Él tiene planes para ellos. Me atrevo a decir que Dios está más interesado en tus hijos que tú. ¿Sí? Dios ama a tus hijos más que tú amas a tus hijos. Tu amor, mi amor, nuestro amor para nuestros hijos va a ser un amor pues humano, imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto. Entonces, eso debe tal vez darnos cierto ánimo en cuanto a nuestros hijos. Al saber que Dios planeó estos hijos, Dios nos dio estos hijos, Dios los ama y Dios tiene planes para ellos. La instrucción y el amor que nosotros damos a nuestros hijos los va a preparar para cumplir con esos planes que Dios tiene para ellos. Si ignoramos completamente su instrucción, pues como que van a batallar mucho más. Pero nosotros podemos ayudarles para que cumplen con los planes que Dios tiene para ellos. Y esto lo vamos a ver un poco más en el capítulo que sigue.
Bueno, otro principio que vemos aquí es a veces hay que esperar a Dios. Y yo creo que muchas veces hay que esperar a Dios. Abraham y Sara esperaron muchos años por este hijo, ¿verdad? Muchas veces somos muy impacientes, vivimos en el mundo de microondas y queremos las cosas de instante. Muchas veces Dios dice, pues, espérate. Nosotros ni nos gusta esperar un día, un mes, ¿qué tal años? ¿Sí? 100 años para tener el hijo de la promesa. Dios no tiene prisa. Dios llega a tiempo, siempre. Él tiene un reloj. Tiene su cronología y Él hace las cosas a su tiempo. Vamos adelante a Génesis capítulo 18. En ese capítulo, 3 hombres aparecen afuera de la tienda de Abraham. Mientras vamos leyendo, encontramos que realmente no son hombres. Parecen ser hombres, pero 2 son ángeles y uno es, yo diría, el Hijo de Dios. Es Dios en forma humana, como apareció varias veces en el Antiguo Testamento. Podemos llamarle el ángel de Jehová, pero es el Hijo de Dios en una forma antes de que se encarna Jesucristo. Y este Hijo de Dios habla con Abraham. La primera cosa que sucede aquí es después de que aparecen estos 3 Abraham, que Abraham les demuestra una tremenda hospitalidad, los alimenta, mata un becerro. Mientras estos hombres están esperando, me gustaría saber cuánto tardó todo este proceso, ¿verdad? Abraham dijo, a ver, siéntense, vamos a prepararles una comida. Y manda a Sara a hacer pan, y él va y manda a alguien a matar un becerro, matan el becerro y lo cocinan, y pues ¿cuánto creen que tardó todo eso? Para traer esa comida a esos 3 hombres. ¿Cuánto esfuerzo a servir a unos visitas, unos extraños? Pero bueno, esto es muy interesante, este evento. Pero ya después de comer, estos hombres dicen que Sara iba a tener un hijo el próximo año. Y Abraham todavía tiene 99. Entonces dice que al siguiente año, a esas fechas aproximadamente, Sara va a tener un hijo. Y llegamos al versículo 16. Dios revela sus planes a Abraham. Vamos a leer 16 al 21. Siguen conmigo. Entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido, fíjense bien en ese versículo, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. El Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Este es un momento muy, muy interesante, porque Dios dice, ¿debo ocultarte a ti lo que voy a hacer? ¿Sí? Voy a permitirte entrar en mis planes, para que tú sepas lo que voy a hacer. El Salmo 25:14 dice que los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les da a conocer su pacto. Y los secretos del Señor son para los que le temen. Y vemos cosas parecidas en otras partes de la Biblia que demuestra que Dios comparte
información, podemos decir, a veces podemos llamarle profecía, toda la profecía que tenemos en las Escrituras, es Dios dándonos a conocer sus planes. Cosas que nosotros podemos entender, pero el mundo no va a entender. Pero podemos preguntar, ¿por qué en específico Dios quiere explicar a Abraham lo que va a hacer en cuanto a Sodoma? Está revelando de que, pues, yo tengo en mi mente juzgar a ese pueblo. Y en parte es que Dios dice, pues tú vas a ser un pueblo grande. Ustedes, tú y tu descendencia van a ser importantes aquí en la tierra, van a ser mis representantes aquí en la tierra. Y de alguna forma, tú tienes responsabilidad hacia las demás naciones. Entonces, yo creo que Abraham entiende eso y en parte por eso él se pone a negociar con Dios sobre el destino de Sodoma. Él sí está interesado en su sobrino Lot, pero también él tiene cierto interés en toda esa gente, aunque sabe que son perversos. Él dice, pues yo acabo de salvarlos hace unos capítulos atrás. Sería terrible verlos destruidos. Pero tenemos este versículo 19, que dice otra vez, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Mira, parte de la razón por la cual los hijos de Abraham se van a convertir en una nación grande, poderosa, que bendecirá a las naciones, es que Abraham va a mandar a sus hijos a guardar el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. A través de esto van a ser bendecidos. Pero también es muy importante notar que los padres sí pueden y sí tienen el derecho de mandar a sus hijos. ¿Sí? Yo creo que hoy día hay muchos papás que creen que no tienen derecho de decir nada a sus hijos. No, es completamente bíblico de que los papás pueden decir a sus hijos qué es bueno, qué no es bueno. Los papás tienen una autoridad sobre sus hijos. Obviamente la autoridad bíblica es una autoridad que se debe ejercer en amor, no con violencia, no con abuso, pero es una autoridad que ve para el bien de los que están debajo de esa autoridad. Igual la autoridad del esposo hacia la esposa. Es este tipo de autoridad. Tenemos varios pasajes en la Biblia que avalan esta idea. El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha dado a los padres el derecho de decir a los hijos qué deben hacer. También Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Es justo que los hijos obedecen a sus padres. Obviamente, la manera en que los padres manden a sus hijos, la manera que lo hagan, tendrá mucho que ver con la eficacia de sus palabras o sus mandamientos. Vamos a decir que tiene que haber un equilibrio entre afecto y disciplina. Puede haber padres que son muy duros con sus hijos y que los dan mucha disciplina y disciplina y disciplina, pero nada de afecto. Sí, este desequilibrio va a afectar mucho a los hijos. Debe haber ambas cosas, afecto y disciplina. También tenemos que decir que las instrucciones de los padres tienen que ser respaldadas con su ejemplo de vida. Si el padre nomás dice a su hijo que debe ser justo, pero él no es justo, que debe ser bueno, que debe ser honesto, pero él no es honesto, pues los hijos van a aprender esto, van a seguir el ejemplo del padre. Hay una pregunta que surge mucho, es esta.
es posible hacer todo correctamente con los hijos, es decir, instruirlos en el camino del Señor, darles un buen ejemplo, luego que ellos no quieren seguir al Señor. ¿Es posible que eso suceda? Y lo que yo he visto y lo que he estudiado, la respuesta es sí. Es decir, tenemos nuestra responsabilidad como padre para enseñar a nuestros hijos. Pero no hay una garantía de que toda su vida van a seguir al Señor. Pero sí tenemos esta promesa de Proverbios 22:6 que dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Dice, cuando sea viejo, no se apartará de él. Puede ser que por muchos años vive apartado del Señor y que ya llegando a ser viejo, a regresar al Señor. Obviamente es nuestro deseo ver a nuestros hijos, debe ser nuestro deseo ver a nuestros hijos caminar con el Señor desde su juventud. Pero por lo que yo he visto, depende de la gracia de Dios en la vida de nuestros hijos. Génesis 13:13 dice, y los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra el Señor en gran manera. Hay un gran contraste entre los descendientes de Abraham y las ciudades de Sodoma y Gomorra, que también podemos llamar los descendientes de Canaán. Si se acuerdan, más atrás en la genealogía de Noé, estaba Cam y estaba Canaán. Canaán, pues, y su descendencia fueron los que fueron y poblaron la tierra de Canaán. La tierra donde donde estaba viviendo ahorita Abraham, y la tierra, el pueblo donde después iban a ser poseídos por los israelitas. Pero también tenemos que ver esta gran diferencia entre la descendencia de uno, la descendencia de Abraham, que aquí dice que van a ser justos y rectos, aunque sabemos que no van a ser perfectos, que van a haber muchos rebeldes y eventualmente no van a seguir a Dios. Pero los seguidores o los descendientes de Canaán eran perversos, malos, y que Dios los va a destruir. En el capítulo 21 de Génesis nace Isaac. No voy a mencionar más, pero nace Isaac en ese capítulo. Y luego llegamos a Génesis 22. Quiero que abren ahí. Y llegamos a uno de los capítulos, uno de los momentos más, yo diría, pesados, más difíciles de las Escrituras. No, tal vez no difícil, pero en su sentir humano es un momento muy, muy duro, especialmente si nos ponemos en las sandalias de Abraham y pensar qué es lo que él estaba sintiendo cuando Dios llega a él. Voy a leer los primeros 3 versículos de Génesis 22. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Bueno, yo creo que ustedes han de saber el resto de la historia, pues Abraham, Isaac suben al monte, Abraham ata a su hijo Isaac y está a punto de matarlo con el cuchillo, y Dios le dice, alta, no mates a tu hijo. Yo quería ver si me ibas a obedecer. ¿Qué tipo de prueba fue esto? La prueba era esto. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es más importante para ti? ¿Tus hijos o Dios? Que el problema es que muchas veces los papás hacen ídolos de sus hijos.
Si los hijos llegan a ser tan importantes en la vida de los padres y madres, quieren hacer todo para sus hijos y se olvidan de Dios. Los hijos llegan a ser más importantes en sus prioridades que Dios. A veces los papás dan a los hijos todo lo que quieran. Todo lo que quiere el niño, eso lo vamos a dar porque él manda. No, el niño no manda en la casa. Los papás mandan en la casa. O así debe ser. ¿Sí? Los papás deben mandar en la casa. Y Dios no nos da todo lo que queremos. Sí. Es decir, no cumple todos nuestros antojos. ¿Por qué? Dios sabe lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos. Es algo que Jesús dijo en Mateo, creo que capítulo 6 y 7, cuando dice que todo el mundo está buscando el alimento y la ropa y todo eso, pero el Señor sabe lo que necesitas. Él alimenta a las aves. Aquí tenemos un par de aves. Él alimenta a las aves. No son tan importantes. Tú eres más importante que las aves. Tu Padre te dará lo que necesitas. Nosotros debemos seguir ese ejemplo y dar a nuestros hijos lo que necesitan. Y nosotros tenemos que saber qué es bueno para ellos y qué no es bueno para ellos. Saber que muchas veces lo que quieren tal vez no va a ser bueno para ellos. Tenemos que tener discernimiento en cuanto al trato con nuestros hijos. Otra aplicación, ya terminando, Dios usará a tus hijos para probarte. Así como Dios utilizó a Isaac en esta instancia para probar a Abraham, Dios va a utilizar a tus hijos para probarte. ¿Sí? Cada día Dios está probando tu fidelidad a Él a través de la manera en que tú instruyes o no instruyes a tus hijos, o la manera que das ejemplo o no das ejemplo a tus hijos. ¿Sí? Es decir, la manera que tratamos a nuestros hijos es una prueba todos los días acerca de, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Sí? La prueba aquí para Abraham era ver si él iba a obedecer a Dios. Para nosotros es lo mismo. Dios nos manda a instruir a nuestros hijos. ¿Lo estamos obedeciendo o no? Entonces, esta es la pregunta. Estamos siendo probados a través de nuestros hijos. También podemos pensar que tal vez Dios llevará a tu hijo a un campo misionero muy lejos. O sea, hay muchas veces como la familia mexicana es muy unida, pues no pueden imaginar de que su hijo va a ir lejos. ¿Qué tal si Dios manda a tu hijo a África o a Asia y que tú no lo vas a ver por muchos años? Este puede ser una prueba para ti, papás y mamás, tal vez más para las mamás que los papás. Pero así obra Dios también. En la vida de Abraham, parece que Dios lo estaba probando toda su vida en cuanto a su paternidad. Primero, por los 100 años antes de tener a Isaac, Dios estaba probando la fidelidad, la habilidad de Abraham de confiar en Dios. Y luego después, cuando nace Isaac, y Dios le manda esta prueba, cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo. Todo esto es para llevarnos a pensar que Dios tiene que ser primero en nuestras prioridades antes que nuestros hijos. Al final, la prueba es entregar su hijo a Dios y tenerle fe. En conclusión, hermanos, ser padre es una bendición, pero también es un gran reto. No es fácil. Casi toda la Biblia dice cómo debemos instruir a nuestros hijos, o más bien lo que quiero decir es, casi todo lo que la Biblia dice a los padres acerca de los hijos es que debemos instruirlos. ¿Sí?
no hay muchas otras cosas que la Biblia dice acerca de nuestros hijos. Sí dice que debemos proveer por nuestra familia, pero lo que se repite vez tras vez tras vez es que debemos instruir a nuestros hijos. Debemos darles, explicarles el camino del Señor. Debemos hablarles de las obras del Señor. O como en el salmo que leímos al inicio, hay que contar a la generación venidera las obras y las hazañas del Señor para que ellos conozcan al Señor. A los que son papás o que serán papás en el futuro, los quiero animar a tomar esta tarea con seriedad, dedicación y amor. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude en su tarea como padres. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el plan tuyo que incluye a los hijos, que incluye la paternidad, la maternidad, el matrimonio. Todo eso es tu plan para nuestras vidas. Pedimos que nos hagas sabios, que nos hagas fieles, que nos ayudes a ser fieles a ti, la instrucción a nuestros hijos, en darles un buen ejemplo. Gracias te damos por los ejemplos en la vida de Abraham. Gracias también otra vez de que podemos estar aquí reunidos. Pedimos que tú obras en nuestras vidas. En el nombre de Cristo.